Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy, ¿verdad? Me siento muy galardonada. Tenemos, ¿verdad?, una invitada extremadamente especial debido a que su trayectoria como profesional no ha sido fácil. No obstante, eso no ha sido obstáculo para que ella haya podido prevalecer, no solamente en el sector privado, también en el sector público, en su desarrollo como profesional. Siempre fue una persona, ¿verdad?, destacada, y sin duda alguna me place anunciarles que tenemos en el día de hoy a la licenciada Carla Mercado Rivera, quien actualmente funge como la directora de la Agencia de la Administración de Servicios Generales. Hola, muchas gracias por la invitación. Este es mi primer podcast. Pues honrado. Gracias. Honrado, Vamos a ver cómo me estreno hoy. No, todo va a estar bien. Vas a ver que vas a fluir con las preguntas. El lenguaje, ¿verdad?, que utilizamos es uno bastante coloquial. Lo que queremos al final del día es que la gente sepa quién es la licenciada Carla Mercado, cuál es la agencia que ella dirige y cómo funcionan los procesos de dicha agencia, ya que a mi entender es una de las más importantes que tiene el gobierno actualmente. Así que, sin más, vamos a dar comienzo. Si tuvieses que decir brevemente o describirte, Carla, ¿quién es Carla Mercado Rivera? Ay, eso es bien difícil, hablar de uno. Pues yo soy una jíbara de Bonito que vive en área metro, pero le sigue gustando el campo. Licenciada, mamá de 2 chiquitines, gigantes los dos, esposa, mujer de familia. Básicamente en eso se resume mi vida. Antes, si me preguntaban, todo era profesional, pero con el tiempo uno va acogiendo más lo que es su rol como, ¿verdad?, como parte de la familia, y lo importante que es integrarlo también a lo profesional. Y de hecho tengo que destacarlo porque ya, ¿verdad?, de hecho Microjuris publicó un artículo sobre ello. Lo que admiro mucho de ti, Carla, es que te convertiste en mamá muy joven. Sí, bien joven. Sin embargo, ciertamente es una lección aprendida y hay tiempo para todo, pero me hizo madurar, ¿verdad?, mucho más temprano de lo que se supone que madura una persona. Y es parte de, pues, lo que he tenido, el cuero duro, como dicen, ¿verdad? Porque ya es un camino que ya recorrí. Y tener esa oportunidad que tuve de crecer con mi hijo es única, ¿verdad? Es mi compañero prácticamente de toda mi vida. Así que es una experiencia bien difícil, pero bien especial también. Muy admirable, y entiendo que vas a servir de ejemplo para todas esas madres puertorriqueñas trabajadoras, para que vean que al final del día la determinación lo es todo. Siempre y cuando tengas un norte definido, vas a poder lograr en tu vida lo que sea. Sí, pero es bien importante tampoco romantizar tanto que podemos solas. El rol de las personas que apoyan, ¿verdad? Y cada cual que tenga la oportunidad de apoyar a una madre, a una mujer soltera, de ejercer sus buenos roles de padres y todo eso es importante, es indispensable, porque la realidad es que si yo no hubiese tenido ese apoyo por parte de mi familia, de mi mamá, de mi abuelo, de mis hermanas, pues nada de esto hubiese sido posible simplemente conmigo, ¿verdad? Y mi bebé. O quizás hubiese sido más difícil, pero no hubiese llegado a donde realmente yo quiero llegar y donde me falta, ¿verdad? Porque no estoy ni en la mitad de donde yo quisiera estar. Claro, así que partiendo de tus palabras, me imagino que tu familia es lo más importante para ti entonces. Mi familia es importantísima, de verdad que sí. Mis hermanas no viven ya en Puerto Rico, pero lo que son mi esposo y mis hijos, eso es lo primordial para mí. Eso es bueno, que, ¿verdad?, tengan un norte definido con lo que es la institución de la familia. Y si tuviésemos que hablar de Carla desde el punto de vista profesional, ¿pudieras darnos un trasfondo histórico sobre tu preparación profesional? Sí, pues miren, yo quería ser ingeniera. Wow. Y se me hizo el camino difícil porque ciertamente pues fui mamá a temprana edad, así que tenía que escoger entre irme y dejar a mi hijo criándose con mi mamá o estudiar en una universidad más cerca y poder tener ambos roles. Así que obviamente pesó más la segunda decisión. Y estudié contabilidad. Y quiero decirle, nada con los contadores, la detesté. Pero como siempre me dijeron que lo que uno tenía que comenzar, lo tenía que terminar, yo terminé la carrera. Realmente es una carrera que yo la recomiendo muchísimo porque tiene mucha salida, ¿verdad? Y parea con diferentes cosas, y quien entiende de contabilidad entiende de casi todo, ¿verdad? Es algo bien indispensable en la administración de empresas. Rápido que terminé de estudiar contabilidad, me fui a hacer una maestría en finanzas. Eso sí era más friendly, más con lo que a mí me gustaba. Y ya estando en la maestría, mi primer trabajo fue en el Departamento de Hacienda como auditora y luego como agente de evasión contributiva.
Y ahí nace lo que es ¿verdad? Mi curiosidad hacia el derecho y lo que yo quería hacer, pero más desde el área penal, porque yo era agente de evasión contributiva, normalmente era perseguir, ¿verdad?, este tipo de práctica criminal. Trabajé en unos casos particulares en conjunto con otras agencias y empiezo a estudiar derecho. Y fue un camino maravilloso para mí. Me enamoré del derecho. Yo soy una fanática del derecho. De hecho, los libros que yo leo por hobby son de derecho. Y fue una práctica que me enamoró y que pude integrarla con diferentes cosas en la vida hasta llevarme por caminos misteriosos, porque después de eso yo me fui a una práctica privada, trabajé, ¿verdad?, en áreas corporativas, en áreas contributivas diferentes, habiendo empezado por lo del área penal y que realmente me apasionaba, hasta llegar al punto de donde estoy, que estoy en el servicio público y prácticamente bregando con todo, ¿verdad? Porque es una agencia que recoge procesos administrativos, procesos criminales, inclusive, ¿verdad?, en las etapas investigativas, entre otras cosas. Así que soy bien afortunada de tener un trabajo donde realmente puedo integrar toda esa trayectoria profesional que recorrí y que al final del día llegó un momento donde yo no encontraba realmente dónde yo quería dirigirme, pero fue para bien porque ha sido bien provechoso. ¿Y qué te motivó a estudiar Derecho? Te lo pregunto porque en mi caso, pues tenemos algo en común. Yo hice una maestría en contabilidad. Cuando voy a Derecho, la manera de estudiar es muy distinta. Y la manera de pensar incluso es muy distinta. Un contador, es más metódico. ¿Qué te motivó entonces a decir, mira, voy a estudiar Derecho? Metódico, tecnócrata. Es que yo crecí en una familia que realmente siempre fue bien apegada a la justicia social, ¿verdad? Quien escuche esto de ahí bonito y quien conozca a mi abuelo sabe lo comprometido que él estaba con la sociedad. Así que para mí no era diferente porque él siempre estaba, ¿verdad?, envuelto en estos temas políticos, en estos temas sociales. Y precisamente por eso no me gustó la contabilidad. Era demasiado tecnócrata, demasiado encerrado, demasiado cuadriculado, ¿verdad? Straightforward. Y a mí me motivó a estudiar Derecho precisamente poder identificar esas controversias jurídicas y a través de las argumentaciones tener la oportunidad de cambiar la manera de pensar, de implementar, de interpretar. Llegó un punto que yo era tan fanática del derecho que yo podía leer opiniones y yo te identificaba quién era el juez sin ni siquiera saberlo. Y es como yo le digo, todo mi equipo de trabajo lo sabe, yo sé quién escribe cada qué cosa. Para mí la escritura es como una huella digital. Es bien, ¿verdad?, bien enriquecedor y eso realmente para mí fue bien importante. Y cuando entré, que prácticamente es como dices, como que te lavan el cerebro y tú dices, wow, estoy viendo todo esto tan distinto y con tanta salida, pues fue lo que me enamoró de la carrera. Y específicamente, luego de que terminas Derecho, que resalto, yo fui compañera de estudio de Carla y Carla fue de los promedios más altos de la facultad. Una vez terminas Derecho, Carla, ¿qué es lo que te motiva entonces a incorporarte al sector público? Pues yo estudiando Derecho estuve en el sector privado. Mi familia, mi mamá, mi abuelo fueron servidores públicos y yo estuve en el servicio público. Y el servicio público, y quizás lo que voy a decir es un poco controversial, pero es un poco ingrato, ¿verdad? Muchas veces se penaliza al funcionario público, tiene un estigma bien feo, ¿verdad? En el sector, desde el sector privado y desde la ciudadanía. Pero yo trabajé con gente tan maravillosa que realmente cuando yo veía que se hacía un cambio, que ellos se emocionaban, ¿verdad? Porque lamentablemente en la etapa que yo trabajé en el gobierno, pues, estaba en quiebra, no había fondos. Realmente somos una generación que nace desde la quiebra, ¿verdad? Desde la necesidad, y que hay una necesidad real de cambiar las cosas, porque como se estaban haciendo, pues realmente nos llevaron al debacle económico y todo lo que se tradujo en eso. Así que ver esa motivación en los servidores públicos cuando había un cambio, en las pequeñas ocasiones que lo había, eso se te queda, ¿verdad? Eso te llena. Así que cuando yo recibo esa llamada por parte de Otmar Chávez, que fue el administrador de ASG antes que yo estuviese, para dirigir operaciones, yo ni lo pensé. Realmente yo ni pregunté el salario, cuánto iba a ser la compensación económica, porque yo estaba en una etapa de mi vida que yo necesitaba eso, ¿verdad? Yo necesitaba poder integrar lo que estaba haciendo y poder encontrar esa emoción en el trabajo. Y esa emoción de ver los resultados que tú haces y que tenga un impacto real,
realmente motiva muchísimo en la función pública. No, y que tienes las bases, porque como me comentaste, ya en tu familia tienes ascendencia que lo que buscaba era eso, brindar como, vamos a decirlo así, beneficios a la sociedad más que para ellos mismos. Así que definitivamente que yo creo que estás hecha para esto, entiendo que estás hecha para esto. Bueno, yo siempre he dicho que el servicio público tiene una etapa de caducidad. Y en ese momento que tú dejas de indignarte, que ya no es que te da lo mismo, pero que realmente no trasciende ese sentimiento cuando pasa algo, pues yo creo que es hora de ya agarrar los bártulos y decir como que mira, hasta aquí. Y darle la oportunidad, ¿verdad?, a esas nuevas personas que vengan con esas ganas y a veces con esa ingenuidad que es tan necesaria en muchas ocasiones, que te hacen tomar decisiones correctas, independientemente con las repercusiones que eso pueda tener. Así que en algún momento dado, ¿verdad?, eso acabará, pero me voy bien satisfecha porque para mí ha sido un honor servir. Para mí ha sido un honor más que servir, transformar la administración pública. Y lo más que me llevo es el equipo de trabajo y la gente maravillosa que he tenido la oportunidad de trabajar y colaborar y cómo se integraron en todo lo que fue la transformación de la administración pública. Ahora que hablas de eso, o que mencionas que el servicio público debe tener su fecha de caducidad, y esto es para beneficio de las personas que lo desconozcan, ¿cuánto tiempo dura el nombramiento que tienes? El nombramiento tiene un término a 10 años, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? En las contrataciones públicas ustedes saben que siempre ha sido el eje de controversia principal en el gobierno, la corrupción, los cabilderos, y siempre le han dado esa connotación negativa al cabildeo, que realmente no debe serlo, es una profesión como cualquier otra. La subasta, siempre eso estuvo plagado de unas sombras, de una oscuridad, y cada vez que tú pensabas o mencionabas a un contratista del gobierno de Puerto Rico, la gente piensa pillo, porque es así. Es así. Es así, es un pillo, un vividor. Y poder cambiar esa percepción, ¿verdad? Porque los empleados son importantes. Los servicios momentáneos, que no son recurrentes como son las necesidades de contratistas, también son necesarios para llegar de un punto A a un punto B y dan servicio al público. Y es parte de cambiar ese paradigma y requiere decisiones difíciles, decisiones atípicas y mucho cuero duro en el proceso. Así que ese fue, yo creo que la intención legislativa, más allá de poner este puesto administrativo y fiscalizador a término. Licenciada, y ahora que estamos entrando de lleno al tema, le pregunto para nuestros oyentes y simpatizantes, ¿qué es la Administración de Servicios Generales? Bueno, la SG todo el mundo la conoce como las compras y subastas, nada más. Pero no, la Administración de Servicios Generales es mucho más, ¿verdad? La Administración de Servicios Generales administra toda la flota del gobierno de Puerto Rico. La Administración de Servicios Generales también administra la propiedad excedente estatal y federal. También hacemos programas de donaciones federales a diferentes entidades, incluyendo municipios. Y, pues ciertamente, el corazón, que son las licitaciones públicas de bienes, obras y servicios no profesionales. Nosotros tenemos una legislación y un reglamento que aplica para todas las entidades gubernamentales, inclusive las exentas, que es una sola regla de cómo licitar y contratar con el gobierno de Puerto Rico para bienes y servicios no profesionales. Y quiero hacer hincapié en no profesional porque, ¿verdad?, los servicios profesionales se rigen por otros parámetros, por otra ley que no es necesaria, que no es la de nosotros. Y digo la de nosotros, ¿verdad?, porque fue un bebé de la administración de la reforma completa de compras. De esa manera, pues nosotros hacemos las subastas públicas. Nosotros hacemos los contratos centralizados del gobierno de Puerto Rico, que eso no es otra cosa que identificar cuáles son las necesidades recurrentes y hacer como un catálogo tipo Amazon, eBay, donde en lugar de ir a una subasta en cada proyecto en particular, pues ya tú estableces cuáles son los bienes y servicios, los precios, y una vez la agencia lo necesita, pues lo contrata de manera directa del catálogo, porque ya esa etapa difícil del proceso de negociación pasó. Y también tenemos un rol fiscalizador, que son las entidades que están exentas y excluidas, pues nosotros velar porque esos procesos de licitación pública se hayan hecho de conformidad a la normativa y los reglamentos. Y bien importante, nosotros no decimos qué comprar ni establecemos el expertise. Para eso está la agencia.
nosotros regulamos el proceso de cómo se hace. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que se note esa disyuntiva, porque muchas veces dicen, no, que ACG no tiene el expertise. No, nosotros no tenemos que tenerlo, ¿verdad? Lo tiene la agencia. La agencia es parte del proceso. Nosotros regulamos cómo se hace. Así que eso básicamente en términos generales, y no sé si soy muy técnica, pero es parte de No, es perfecto, lo que es la perfecto, ACG. Perfecto. Y le pregunto, ya esto es un poco más personal, pero ¿cuáles fueron sus mayores retos al comenzar a dirigir la agencia y hoy en día? Pues traer al presente años de procesos obsoletos, incluyendo los tecnológicos, además de la resistencia. Una de las primeras cosas que nosotros identificamos es que el gobierno no sabía qué compraba, no sabía a cuánto lo compraba o qué compraba, o si tenía garantía o no tenía garantía. En una agencia tú podías comprar algo en $5 y en otra agencia, siendo el mismo producto o el mismo servicio, lo podías comprar a 40. No había visibilidad. Así que nuestro primer rol era ver qué se estaba haciendo. Así que agarramos todo, ¿verdad? Dijimos, vamos a pasar todo por aquí y establecimos una orden administrativa de cómo se iban a integrar las agencias de manera ordenada, a hacer todo por ACG. Y de momento empezó, esto es un bottleneck. Y ahí integramos la tecnología. Tuvimos la oportunidad de diseñar un sistema diseñado por empleados públicos, ¿verdad? Por nosotros mismos, porque teníamos la visión de que teníamos que tener sistemas de tecnología que se integraran a las necesidades, no que los funcionarios o los participantes o los suplidores se tuviesen que integrar a las necesidades del sistema, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que de momento digitalizan algo y dicen, ay, pero si era más fácil hacerlo a mano que utilizar el sistema y la plataforma. Pues realmente no queríamos eso. Y por eso, a una fracción de lo que cuesta cualquier sistema enlatado de compras, nosotros diseñamos un sistema totalmente nuevo donde centralizamos todas las operaciones y ahora estamos descentralizando a través de esa centralización. Nosotros establecimos los catálogos de servicios, como les dije, lo que son los contratos centralizados. Ahora las agencias pueden comprar directamente desde la plataforma y pedir la orden y el servicio. Y eso es un reto mayor, porque ciertamente bregábamos con la resistencia de las agencias, porque de momento, imagínese, usted lo nombra a una agencia y se sientan en la silla y le dicen, no es que usted no puede hacer las compras porque usted no las hace, y pues realmente iba a haber una resistencia natural. Claro. Pero gracias a Dios con la tecnología eso disminuyó muchísimo. Y ahora es todo lo contrario, logramos reducir hasta en un 120%, un 80% la tramitación de adquisiciones públicas, ¿verdad? Eliminando burocracia y estableciendo los procesos estrictamente necesarios con más transparencia, porque ahora sí podemos ver las compras hoy en día del gobierno de Puerto Rico son en vivo y somos la primera jurisdicción de todo Estados Unidos que tienen las compras públicas en vivo. Y se lo hicimos con todo gobierno central y recientemente incluimos al Departamento de Educación. Así que si usted quiere ver qué compra, quién lo compra y cuánto se tarda, pues nos tiene que visitar en nuestra página oficial. De hecho, que hablas de tecnología y tuve la oportunidad de leer que ustedes utilizan inteligencia artificial. Fuimos la primera agencia en integrar inteligencia artificial en nuestras operaciones, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto es algo que todavía está en desarrollo. Y pues ciertamente la inteligencia artificial que nosotros utilizamos pues es controlada, ¿verdad? Porque para poder nosotros tener un control de lo que hay, pues hay que conocerlo, no podemos cogerle miedo. Claro. Y en ese sentido, en virtud de agilizar los procesos, de facilitar el hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, pues le integramos en nuestras funciones. Eso es parte de que las compras sean públicas, eso es parte de que se publiquen las invitaciones a través de nuestras redes sociales. Encontramos suplidores a través, ¿verdad?, de los buscadores de internet para traerlos a hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico. Es una herramienta sin duda que ha dado muy buenos resultados. Igual tenemos ACG GPT, ¿verdad? Que si tú quieres que todos tus empleados tengan la misma información y uno diga una cosa y el otro no diga una cosa, pues que tenga, ¿verdad?, un consultor interno a donde recurrir para facilitar sus labores. Porque no lo vemos como una sustitución del empleado, sino como maximizar el recurso. Yo licenciada, tengo que felicitarla porque yo personalmente he entrado a la página de ustedes y yo estoy encantado. Gracias. O sea, lo que usted dice en cuestión de transparencia, ciertamente, si uno quiere ver incluso la repetición de una subasta, los documentos que se sometieron, quienes participaron, es una plataforma que contiene todo ese contenido y es fácil de usar.
igualmente, y no quiero entrar en eso ahora porque son preguntas que tenemos, pero con el rule igual, o sea, es una cosa que uno no está acostumbrado a ver en el gobierno, porque usualmente cuando uno piensa en páginas de gobierno y procesos de gobierno, pues que uno piensa, pues uno dice, pues nefasto, esto va a entorpecer en vez de facilitar. Así que yo personalmente, habiendo utilizado la página, la quiero felicitar. No sabía que era Ingrown, que lo hicieron ustedes. Quiero decir que la página de internet fue producto de un internado que hicieron estudiantes de la Universidad de la Politécnica, así que tuvo cero costo para el gobierno de Puerto Increíble. Rico. Y hoy día uno de esos estudiantes de nuestro CEO en la agencia, Wow. que es James. Y es eso, ¿verdad? Esa frescura nueva, siempre la experiencia es bien importante, pero esas ganas que vienen de servir y nosotros poder ser esa oportunidad de que ellos se puedan desarrollar profesionalmente le ha dado buenos resultados al gobierno de Puerto Rico. Y una de las razones principales por las que nosotros promovemos eso es que tú no puedes fiscalizar lo que no ves y no puedes cambiar lo que no conoces. Y de esa manera visibilizar todas estas cosas. Cuando yo me senté en la silla, yo recibía, yo creo que como 5 peticiones de información semanales por parte de los medios de información buscando información sobre las compras del gobierno. Desde que todas son públicas, pues yo no he recibido ni uno solo. Y es parte de. Y es bien gracioso porque yo tuve una clase que es la de investigación en Derecho, de acceso a información pública. Y me tocó defender una parte en la que yo no creía, porque yo habiendo venido del gobierno, yo decía, es que hay un montón de información privada. No debe ser straightforward, debe ser controlado. Y me tocó defender el acceso a información pública. Yo recuerdo que el profesor en ese entonces me dijo, lo vas a entender en el camino. Y fue bien gracioso porque yo de tener esa mentalidad, ¿verdad? Más de law enforcement, desde otra perspectiva, fue todo lo contrario. Me motivó a mí a que uno de los pilares estando en la gesta pública es esa, la rendición de cuentas a la ciudadanía, porque nosotros no estamos bregando con otra cosa que con dinero del ciudadano. Estamos auscultando servicios y el gobierno de Puerto Rico es un cliente como cualquier otro, pero al final del día se están adquiriendo las herramientas con las que se le va a dar el servicio al gobierno. Se están contratando las obras que se tienen que terminar. Y ese proceso de licitación pública es tan importante porque más allá de la transparencia y para que no vengan los corruptos y para evaluar las buenas ofertas, es esa etapa antes del contrato donde tú tienes que garantizar que estén todas esas garras. Donde tú tienes que garantizar que tú tengas las herramientas, que si el contratista no te termina, tú tengas las herramientas para poder recuperar la inversión pública, para ir a otro contratista y terminar la obra y evitar los elefantes blancos, como le llaman a las obras sin terminar. Porque tengas garantías en los productos que recibes. Por lo que recibas no sea lo más barato, sino que sea el mejor valor. Y servir de eso a inspiración a otras jurisdicciones, como por ejemplo República Dominicana, que está mirando nuestra ley como inspiración para su reforma. Pues realmente es bien gratificante y no me motiva a mí solamente, motiva a un grupo de empleados maravillosos que están ahí en la administración. Te pregunto, Carla, ¿cómo está compuesta la ASG? Pues la ASG ahora mismo, ¿verdad? Tiene lo que es la oficina de la administradora. Ahí yo tengo un subadministrador, tengo un oficial de licitación. El subadministrador se encarga de todo el componente administrativo y el oficial de licitación se encarga de lo que son todas las licitaciones y adquisiciones públicas. Tenemos una junta de subasta, ¿verdad? Que esa junta de subasta no tiene independencia administrativa, pero sí tienen independencia de criterio. Se supone que sean 5 miembros, actualmente tenemos 3 miembros. Son nombrados por diferentes entidades fiscalizadoras. Los que están nombrados actualmente es uno de la Administración de Servicios Generales, la AFAF, que ahí es la señora Ana Silva, que también es nuestra presidenta de la Junta de Subasta, y el miembro que lo recomienda la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y pasan por la confirmación del Senado también, ¿verdad? Por el consejo y consentimiento del Senado. Así que esos 3 miembros están trabajando para nosotros y mi figura entra en caso de empate, ¿verdad? Yo soy un miembro ad hoc de la Junta de Subastas, pero con voz, pero no voto. En caso de que haya un empate, pues entonces yo entro a lo que es la votación. Nunca ha pasado, esperemos que no pase, pero así es como funciona. Tenemos una división también de registros, que es el área que va dirigida a los suplidores del gobierno de Puerto Rico, que incluye el registro de servicios profesionales.
Tenemos también la División de Investigaciones Especiales, que es la OIE, que es la que hace las monitorías cada 3 meses de las entidades que tienen delegación o que corren sus propios procesos de subasta, ¿verdad? Que estén a la par y a tenor con las normativas estatales y federales en procesos de competencia pública. Tenemos la División de Transporte, que es la que maneja todo lo que es transporte aéreo, marítimo, terrestre. Y tenemos la División de Propiedad Excedente. O sea, somos una agencia un poco, ¿verdad?, bastante grandecita, que su función principal no es otra que garantizar lo que nadie quiere hacer, que es administrar, ¿verdad? Yo pienso que los problemas más grandes que hay en agencias importantes se reducen a administración. Es un trabajo técnico, es un trabajo árido, pero que hay que hacer, ¿verdad? Y que se tienen que seguir un proceso porque se administra el dinero ¿verdad?, de la gente. Y eso es bien importante. Así que por eso nuestra agencia no es tan famosa, ¿verdad? Somos como el back office de lo que es el gobierno de Puerto Rico. Y específicamente, ¿cómo funcionan las subastas? Ya que mencionaste, ¿verdad?, ese concepto. Bueno, la subasta, la agencia peticiona. Dice, yo quiero esto. Y si eso vale más de $250,000, pues tiene que pasar por un proceso competitivo de subasta formal. Tanto en nuestra normativa estatal como en la normativa federal, CFR, ¿verdad?, dependiendo del grant que dé los fondos. Así que se inicia con una petición de la agencia establece cuáles son sus especificaciones, sus necesidades, y la unidad de adquisiciones tiene que velar y garantizar que esas especificaciones no sean para un suplidor en particular, que se garantice todo ese debido proceso de competencia abierta y plena para los suplidores del gobierno de Puerto Rico, que fomenta también la economía, ¿verdad? Las compras públicas son una herramienta de desarrollo económico en todos los países y en todos los territorios y estados americanos. Entonces, luego de eso pasa la Junta de Subasta. La Junta de Subasta evalúa lo que el comité evaluador que se nombra, que son componentes normalmente de la agencia. Si le falta algún área pericial, pues entonces nosotros se lo suplimos. Evalúa y ellos determinan que se sigan con las reglas del juego que están en el pliego de subasta, ¿verdad? Si tú querías una garantía de 2 años, que después digas, no, yo me conformo con una, porque el que a mí me gustó es 1 año. No, se pusieron que necesitaba 2 años y se justificó que necesitara 2 años, pues, ¿verdad? Tienes que seguir tus propias reglas del juego, las propias especificaciones por las que todos compiten en igualdad de condición. Tú no puedes cambiar esas reglas del juego después porque sí, eso se presta para facilitar. Por eso es que yo siempre digo, no es hacer subasta lo que te garantiza una transparencia y una competencia, es cómo se hace, ¿verdad? ¿Y qué hace? Porque tú cambiar después de la fecha y luego del proceso esas especificaciones, esos requerimientos que tú tienes como Estado, pues ahí es que tú estás viendo realmente cuándo tú puedes beneficiar a alguien o no. Y al final del día, el gobierno de Puerto Rico es lo que está supliendo una necesidad. Y eso es algo que siempre se tiene que ver, ¿verdad? Es un cliente como cualquier otro y que lo que se va a adquirir es para suplir y para garantizar que la ciudadanía tenga sus servicios. Así que, en términos generales, así es como corre una licitación pública. Y le pregunto, licenciada, ¿cómo se pudiese participar? ¿Cómo la ciudadanía o aquellos comerciantes que quieran participar, cómo ellos pueden participar de este proceso de subasta? Bueno, el primer paso es registrarse en el Registro Único de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Ahí están todos los documentos que se requieren para suplirle al Gobierno de Puerto Rico, que se recogen ya sea en el Código Anticorrupción, en las regulaciones por el Departamento de Hacienda, son varios documentos. Claro. En esos documentos también está lo que es el registro del comerciante y los números NAICS, que eso es lo que determina en qué categorías usted se va a apuntar para que todas las invitaciones le lleguen. Por ejemplo, si usted da servicio de asfalto, pues la categoría que usted va a poner es asfalto y le van a llegar todas las invitaciones de los procesos de licitación pública de asfalto. Así que identificar qué hace su corporación en ese proceso de registro es bien importante. Al igual que poner el correo electrónico correcto, porque ahí es que van a llegar todas esas oportunidades. Y una de las cosas que más hemos innovado a través del registro ha sido que yo veía absurdo que nosotros, siendo gobierno, le pidiéramos los documentos de esas otras entidades al suplidor. Decirle, no, vete a Sume, tráeme el papel. No, vete a tráeme el papel. Así que estamos en desarrollo de lo que es el Registro Único de Licitadores, y digo desarrollo todavía porque le falta por mejorar, en conjunto con el PRITS, que es la Oficina de Innovación y Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, de lo que es IDEAL. Y entonces IDEAL es un sistema que te trae los documentos, ¿verdad? Se garantiza que usted autoriza porque le llega un correo electrónico a ese suplidor que lo autoriza y autoriza entonces que nosotros podamos acceder a los documentos de esas certificaciones de otras agencias. Así que usted no tiene que ir una por una para subirlo,
Y se espera que todos los documentos terminen siendo así. Por ahora estamos, ¿verdad?, bregando con Sí, las integraciones de diferentes agencias. Un sistema unificado, ¿no? Un sistema unificado, es correcto. Y le pregunto, ahora sí, yéndonos más al proceso, si yo, vamos a suponer, yo participo como licitador y no estoy de acuerdo con la determinación, ¿cómo es el proceso de revisión? ¿Qué derechos yo tengo para poder impugnar esa determinación? Bueno, esto ha cambiado muchísimo porque cuando yo lo estudié era el EPAO. ¿Verdad? ¿Cómo imponerse la subasta? Cuando se introdujo la Ley 73 de 2019, toca lo que es el proceso de impugnación ¿verdad?, en las agencias en términos de subasta. Así que usted, una vez sale una resolución de la Junta de Subasta que tiene que estar sustentadas en hechos y derechos. Si a usted lo descualificaron, tiene que decir por qué lo descualificaron. Y si a usted le otorgaron la buena pro, pues usted se tiene que decir por qué y qué se toma en consideración para otorgarle la buena pro. De esta manera, usted tiene 10 días para ir a la Junta Revisora del Gobierno de Puerto Rico. Y en esta Junta Revisora, todas las entidades gubernamentales se impugnan a ir, incluyendo las que no están por ASG. ¿Verdad? Ellos tienen jurisdicción sobre todos ellos. Entonces, ahí usted tiene 10 días para impugnar. La Junta Revisora tiene 10 días para acoger. Si no acogen esos 10 días, pues se entiende que está rechazada de plano y empiezan a recorrer los términos para ir al Tribunal de Apelaciones. Si acoge, entonces tiene 30 días para resolver, pero prorrogable 15 días adicionales. Si pasa de ese término, entonces empieza a recorrer el término para subir al Tribunal de Apelaciones. Y yo lo digo así tan específico porque cuando yo lo estudié era bien diferente. Era bien diferente. Y pues es bien importante porque normalmente antes se iba directamente al Tribunal de Apelaciones y pasaba muchísimo que podían transcurrir hasta 2 años en que se resolviera una impugnación. Entonces, si había una orden de paralización del proceso, voy a poner uno de los ejemplos más emblemáticos, que fue una adquisición de computadoras del Departamento de Educación. Eso fue una subasta que se impugnó. Se tardó 2 años en resolverse. Pues ya esas computadoras estaban obsoletas. Ya no iban a suplir esa necesidad. Y parte de lo que trajo los cambios en la ley, el hecho de que estuvieran sustentadas las resoluciones en hechos y derechos, es que hubo se resuelve más rápido, ¿verdad? No tanto por la Junta Revisora también, sino por el Tribunal de Apelaciones, estas impugnaciones, respondiendo al interés público de que necesitamos estas herramientas para funcionar o para suplir una necesidad. Y eso fue un cambio drástico, ¿verdad? Los términos de revisión y ese debido proceso que tienen los licitadores para garantizar, ¿verdad?, que todo se llevó a cabo correctamente. ¿Y qué retos actualmente está, si alguno, ¿verdad?, enfrenta la ASG en el momento, ¿verdad?, en el que está tratando de tener un banco de personas que le suplan servicios al gobierno? Muchísimos todavía. Falta, por ejemplo, el pago, ¿verdad? Normalmente al gobierno de Puerto Rico históricamente se le vende más caro. ¿Por qué? Porque tienen términos de pago y las agencias normalmente no pagaban cuando se debía o como se debía, a pesar de que se recibieron los bienes conforme a lo establecido. Y en ese sentido lo hemos trabajado porque la Administración de Servicios Generales no saca orden de compra si no te obliga a los fondos. ¿Y qué significa obligar fondos? Que te los congela, que te los separa, no los puedes utilizar para otra cosa, ¿verdad? Y la agencia se encarga entonces de emitir el pago. Así que esos procesos de certificación de pagos requieren una uniformidad por parte de las agencias. Por ejemplo, hay agencias que te pueden requerir un proceso de 4 pasos, hay agencias que te pueden requerir hasta un proceso de 18, ¿verdad? No es uniforme. Y eso sucede pues, porque si hay una agencia grande que incumple, pues puede hasta quebrar compañía. No solamente puede quebrar compañía, sino hace que se le venda más caro en otra ocasión porque está financiando operaciones del gobierno, ¿verdad?, por parte del privado, y es uno de los mayores retos. Otro reto que tenemos es la resistencia al cambio, ¿verdad? Mucha gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y cuando tú le tienes que decirles tenemos que hacer de esta, pues es bien difícil. Y siempre la lucha contra la corrupción pública, y lo voy a decir donde quiera que me pare, pues es algo que siempre hay que enfrentar y siempre hay que manejar con mucho cuidado. Y yo con mucho orgullo puedo decir hoy que no ha habido ni una sola subasta que haya estado manchada o haya sido objeto de cuestionamiento que haya celebrado la Administración de Servicios Generales. Y ya para mí eso es un logro. Y el que tenga duda, allí está. Y si en algún momento ocurriese, yo le puedo garantizar que hay las herramientas para penalizar al que falló. Y yo creo que eso es uno de los mayores legados que yo me iría bien contenta
a la hora de irme del gobierno de Puerto Rico. ¿Y entiendes que actualmente la ley orgánica de la agencia debe sufrir cambios, ya sea para darles mayores facultades a la agencia o para quitar? Pues miren, todo el mundo de momento cuando llegan nuevos se quieren salir de ASG. Eso yo digo que ya es natural, ya lo recorrimos. Yo creo en esa uniformidad, yo creo en la centralización. Yo no creo que se deban seguir segmentando el proceso como ya se hizo históricamente y vimos que no funcionó. Ahora bien, nosotros sí creíamos desde que se aprobó la ley que era demasiado restrictiva y que iba a crear unos escollos a la hora de ejecutar. Y se pasó recientemente una legislación que gracias a Dios fue aprobada para flexibilizar los procesos porque estuvimos en posición de demostrar, no tan solo a la Asamblea Legislativa, sino también a la Junta de Supervisión Fiscal, porque esto es parte de de Plan Fiscal, que ya contábamos con las herramientas tecnológicas necesarias para flexibilizar esos procesos. Así que ya están flexibilizados. Nos pasa también que muchas agencias se salen y después que se salen quieren pedir los servicios y nosotros en eso pues somos bien estrictos. Te saliste, tienes que cumplir y hacer tus propios procesos. Y crear estructuras administrativas no es nada fácil. Se requiere de mucha visión, se requiere de inversión económica y no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y yo entiendo que una de las cosas que más debemos promulgar es que las leyes tienen que ser operacionalmente ejecutables y cambiándolas cada 5 meses no vamos a poder ver los resultados que queremos ver. Si está mal, yo voy a ser la primera en que va a ser la banderada de que hayan esos cambios. Pero hay que esperar ese periodo de resultados que ya se están obteniendo para demostrar que las cosas funcionan o no funcionan. Y es parte del proceso de todo. ¿Qué cambios yo le haría ahora mismo a la ley? Honestamente, yo pienso que si se deben contemplar cambios, deben ser luego de este cambio grandísimo que promulgamos desde ASG en la más reciente aprobada en el 2024. Yo entiendo que debe ser después del último año de lo que fue el Plan Estratégico de Implementación de Reforma, que es el 5º año, que es este que estamos ahora, para nosotros entonces dar un examen de cuáles deben ser los próximos pasos en lo que son reformas de cambio. Y le pregunto, licenciada, ya que nos menciona propiedad excedente, pues obviamente ustedes de cierto modo tienen que intervenir en la compra de equipos. ¿La ASG tiene algún proceso, algún reglamento para marcar propiedad o eso es más bien para la agencia? El inventario de propiedad de gobierno central lo maneja el Departamento de Hacienda, ¿verdad? ASG maneja lo que es la propiedad excedente, que es cuando ya la agencia dice, yo no necesito esto. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Verdad? Muchas veces lo han visto y esto es bien importante. A veces lo vemos como que algo ahí burocrático, administrativo, con lo que nadie quiere bregar. Pero estas son las fotos que ustedes ven en los programas de televisión de computadoras que no se usan o computadoras que se botaron pudiendo ser donadas. O propiedad abandonada que está con químicos, que está contaminando el ambiente. Y esa es la parte que nadie ve, ¿verdad? Esa es la parte de la importancia del manejo correcto administrativo de las agencias. Y eso es parte de nuestro rol. Muchas veces dicen, no, es que declarar propiedad excedente es difícil, es burocrático. No, es llenar un papel y decir, ya yo no uso esto y darlo de baja. Y después eso hay que llevarlo al Departamento de Hacienda para que lo dé de baja de sus activos, porque si no aparecen como activos en los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. ¿Verdad? Son implicaciones que van más allá. Y eso es algo que hay que concientizar mucho, ¿verdad? Porque muchas veces nos concentramos en lo operacional que se ve a simple vista, pero históricamente se ha probado que la mala administración pública, más allá de la corrupción, ¿verdad? No necesariamente tenemos que caer en delitos de corrupción pública. La mala administración nos llevó por un camino bien difícil que estamos recorriendo todavía y logrando salir de él a estas alturas. ¿Y cuál es, verdad? Y ya que hablaste, trajiste el concepto de mala administración, ¿cómo entonces ASG puede garantizar los propósitos para los cuales fue creada cuando todavía estamos viendo los estragos de la mala administración? Los problemas de 20 años no se resuelven en uno. Eso es lo primero que voy a decir, ¿verdad? Y amparado en la resistencia. Y gracias a Dios, muchos de esos problemas que están viendo son de entidades que no forman parte de la Administración de Servicios Generales, que hemos entrado en ayudar también. Pero, por ejemplo, estos problemas que estamos viendo, como el Departamento de Educación o como otras agencias, son problemas
heredados, ¿verdad? Que muchas veces hay que manejarlos y hay que manejarlos con mucha sensibilidad, con premura, con agilidad. Y es bien difícil, porque una agencia no se compone de su jefe de agencia. Una agencia se compone de un grupo de empleados que llevan una vida ahí y que tienen que ocuparse, ¿verdad? Así que no es tan solo tú dar una orden en una instrucción, es que tú tengas la habilidad y el poder de motivar a tus empleados a que hagan el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la definición del liderato. Porque nosotros como jefes de agencia no podemos ser micromanagement. Yo lo hago en el área legal porque me encanta. Pero fuera de eso, tú tienes que poder hacer que tu equipo de trabajo lo haga, independientemente de quién esté en la cabeza. Así que eso es una de las razones principales. Y yo creo que esa motivación del empleado público, esas garras que deben penalizar o castigar, por decirlo de alguna manera, el no cumplir con las funciones públicas son bien importantes, ¿verdad? Así que deben ser herramientas más estáticas, ¿verdad? Así que no es solo de una instrucción. Y tengo que decir que hoy día ha mejorado muchísimo esa función gracias a la integración de la tecnología y que tenemos los fondos para poder integrarla y poder identificar. Que, como les dije, no podemos arreglar lo que no se ve. Y yo puedo estar ¿verdad? Pensando como otra agencia, yo puedo estar sentada en una silla en San Juan, pero tener una regional en Ponce que necesita mucha ayuda. ¿Y cómo yo voy a saber qué propiedad yo tengo que decomisar si no tengo un sistema que me identifique la propiedad? ¿Verdad? Si no tengo un sistema de manejo, o si la persona que lo manejaba se retiró y nadie sabe dónde está. Así que por eso, en parte, es bien importante esos procesos previos de contratación, ¿verdad? Para uno saber identificar qué tiene, si lo necesita y qué va a hacer con él. Y licenciada, le pregunto, ya que está hablando que ustedes colaboran con algunas agencias, ¿con qué agencia trabaja la ASG específicamente para poder cumplir sus roles principales? Todas. Con todas. Les hacemos las adquisiciones a todas. Pero particularmente, ¿verdad? Tenemos el memorando de entendimiento con la Oficina del Inspector General, ¿verdad? La función fiscalizadora, uniendo esfuerzos con el Contralor de Puerto Rico también, porque como sabemos que los contratos centralizados se registran y no tienen cuantía, se alimentan de órdenes de compra de contratos de otras agencias para dar una visibilidad real de lo que se está contratando, lo que se está comprando, pues existe ese MOU. También formamos parte de un task force anticorrupción, de llamarlo de alguna manera, que participan agencias estatales y federales, donde, ¿verdad? Tenemos acceso y tenemos colaboraciones ¿verdad? En procesos de contratación gubernamental. Con la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? La Policía de Puerto Rico, nosotros básicamente le financiamos todo lo que es el combustible para operar. Y pues ellos tienen un sistema, ¿verdad? Para operar combustible, a pesar de que no tengan los fondos disponibles al momento, por ese sistema que tenemos diseñado en la Administración de Servicios Generales. Así que son muchísimas cosas las que hacemos con la agencia y que siempre vamos a estar, ¿verdad?, en disposición de colaborar con todas. Y ha sido bien gratificante porque yo creo que uno de los proyectos que más yo me viví fue ayudar a Centro Médico, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema de compra, pero la segunda parte del sistema de compras, que es JEDI 2.0, que es esa parte administrativa dentro de la agencia, pues lo digitalizamos. Y entonces nuestro programa piloto fue el DCP, con todos sus componentes, incluyendo policía, el manejo de emergencia, entre los demás. Y eso nace, esto es una anécdota, porque yo voy un día a sacar mi portación de armas. Y me dice, ay, no podemos atenderla hoy porque no hay tinta. Eso lleva 3 meses en la Administración de Servicios Generales. Y yo, 3 meses en ASG. Sí, eso es una cosa burocrática, lleva 3 meses en ASG. Y yo agarro el teléfono y yo, ¿dónde están las tintas de la policía? Y entonces cuando verificaron, estaba en un escritorio de un empleado de la Policía de Puerto Rico, llevaba 3 meses ahí que no se había atendido. Y ahí entendimos que la vida de una compra empieza desde que surge la necesidad. Entonces diseñamos este sistema que se llama JEDI 2.0, que te identifica desde cuándo sale del peticionario, desde que el cuartel de la policía necesitaba papel.
quién lo tiene, cuánto lo tiene, y yo tengo todos esos dashboards. Y yo llego todas las mañanas a ver los dashboards. Cuántas cosas tenemos paralizadas en presupuesto dentro de la agencia, cuántas cosas tenemos paralizadas en los supervisores, y eso nos da una visibilidad. Cuando nosotros hicimos el estudio, luego de esto, 70 días se tardó una requisición para una nevera de $700. O sea, 70 días dentro de la agencia para que llegara la petición, para que entonces saliera una orden de compra, que la orden de compra en el sistema se tarda 15 minutos. Así que nos dimos a la tarea de irnos a esta agencia, decir cuál es tu proceso cuando tú vas a pedir algo. Y habían hasta 18 pasos entre aprobaciones. Que la realidad es que mucha gente a veces inventa pasos adicionales porque no quieren tener la responsabilidad de pedir algo, ¿verdad? Y de manejar compras públicas. Y ahí nos dimos la tarea de averiguar los reglamentos, de hacer todo. Y de 18 pasos se redujo a 4. ¿Verdad? Y se tiene una visibilidad mejor. Esto fue un programa piloto que se hizo en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal. Y fue un programa exitoso y se reconoció en los logros del plan fiscal de ese año. Y cada año se integran 7 agencias diferentes. Y a través de ahí entonces ahora estamos descentralizando lo que son las microcompras, que son compras directas hasta $5,000, y las compras de los catálogos, que son los contratos centralizados que le mencioné, que son el 80% de las adquisiciones del gobierno de Puerto Rico, que ellos van a poder levantar desde su propia agencia en cuestión de minutos. Y eso es un gran avance que, volvemos, es invisible para el que no está dentro de la administración pública, pero es un avance que todo mi equipo se siente orgullosísimo de poder haber colaborado en eso. Y ahora que mencionas la Junta de Supervisión Fiscal, ¿cómo si de alguna manera te has visto limitada por la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Hasta dónde puede extender su brazo la Junta de Supervisión Fiscal con las funciones que lleva a cabo ASN? Bueno, la reforma de compras es parte del plan fiscal. Así que si yo suspiro, tengo que preguntarle a la Junta, ¿verdad? Cuando vamos a promulgar cualquier orden administrativa, cualquier carta circular, cualquier reglamento, tiene que tener la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Nuestros reglamentos tienen que pasar por su aprobación. Todo lo que sea policy tiene que pasar de su aprobación. Pero tengo que decir que ha sido, al final del día, son puertorriqueños los que trabajan allí, que también quieren que todo se maneje bien. Ha sido un proceso bien colaborativo, ¿verdad? Con ellos, con la industria privada, con el mismo gobierno de Puerto Rico, porque lo hemos hecho participativo en cuestión de crear los reglamentos y hacer todas esas cosas. Y a veces, ¿verdad? Ellos quisieran extender un poco de estas cosas de lo que son en las demás agencias, y nos hemos visto bien respaldados en las diferentes iniciativas que hemos tenido. La última fue la de instalar GPS en toda la flota del gobierno, que va a traer resultados maravillosos que después próximamente los voy a anunciar. Y realmente, pues sí. Otra anécdota sobre eso fue que, ¿verdad? Y esto es integrando, y cuando digo que las leyes tienen que ser operacionalmente ejecutables, y que cuando tú estás en la silla, cuando estamos en la academia, normalmente nosotros pensamos, ay, pero pues, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué pudieron haber fallado con algo tan básico? Y yo me vi en esa posición. Hubo un año el que nos aprobaron por primera vez los fondos para implementar la reforma de compras, que pues la Junta Revisora tiene total autonomía operacional, pero funciona con los recursos que le da SG, por lo tanto tiene que generar ingresos propios para poder sufragar los gastos de esa Junta Revisora. Y parte de eso era ponerle un costo a las impugnaciones. Entonces empezaba el año fiscal, necesitábamos los fondos, y había que decidir, o yo promulgo una carta circular imponiendo la tarifa y poderlo operar, o espero a pasar por todo el proceso reglamentario de la LPAO para poder empezar a cobrar el arancel, porque ciertamente afecta derechos ahí. Uh-huh. Hay que pasar por todo ese proceso reglamentario, así que yo estaba consciente de eso. Finalmente, el primer DPR-PBH nos dieron la razón en uno de los argumentos, y en lo otro pues sabíamos, ¿verdad?, lo que iba a dar, y estaba completamente de acuerdo con lo que dijo la juez ponente en el caso, que tenía que pasar por el proceso reglamentario del LPAO. Pero tú, estando en la silla, tú tienes que decidir qué decisión yo tengo que tomar para operar, ¿verdad? Que no vulnere derechos, que no viole la ley. Ya hoy está por el reglamento. Pero yo recuerdo decirle al abogado que trabaja conmigo en esto, y decía, yo ya me imagino a mi profesora de administrativo pensando en qué habrá estado pensando, faltó ese día a la clase. Pero realmente son decisiones que uno tiene que tomar cuando está en la silla.
y digo esta sencilla por no decir otras más. Y al final del día, para eso son las leyes, para ejecutarse, para que sean operacionalmente viables, porque de nada nos sirve promulgar cosas que se queden en letra muerta y que no se pueden ejecutar. Y en cuanto a los poderes que tiene ASG, ¿hasta dónde llega el poder coercitivo concedido por ley para con ASG para que puedan hacer que las agencias cumplan con los procesos? Bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, el proceso para multar. Podemos multar, podemos, en caso de los suplidores de incumplimiento, excluirlos de hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico por un año. En el caso si violan el código anticorrupción, pues otro término. Y además de las multas, no tan solo a la agencia, también se le puede dar al funcionario en su carácter personal. Así que hay mucho poder coercitivo ahí. Sin embargo, nosotros, tomando en consideración que literalmente era una ley nueva, los primeros 3 años lo tomamos como un proceso de capacitación. Y entonces estrenamos lo que es la academia. La academia es un espacio donde se dan adiestramientos de contratación gubernamental y de los procesos. No tan solo a nivel en el marco jurídico, sino también operacional y que se conozca. Está disponible para la industria privada también, ¿verdad? Y se publican los calendarios de capacitaciones, así que le damos la bienvenida a cualquiera que quiera participar allí. Excelente. Y ese proceso de educación continua ha hecho la diferencia. Yo recuerdo cuando yo llegué a ASG por primera vez, era en Barbosa. Y eran 40 empleados que no prendían casi ni la computadora, ¿verdad? Hacían los procesos totalmente manual. Y hoy día yo veo empleados, tenemos más de 150 empleados, que se inventan un botón nuevo cada vez en los sistemas de información y que se hacen parte de esta transformación y que los veo motivados, pues es bien importante, pues son ellos mismos, esos empleados los que dan los adiestramientos de carrera que están allí. También tenemos, ¿verdad? Traemos privados, traemos maestros y catedráticos a dar adiestramientos, pero qué mejor que ese funcionario que trabaja día a día para adiestrar sobre los procesos. Y eso es algo que también de lo que yo me siento bien orgullosa que se ha desarrollado allí. Y licenciada, le pregunto en cuanto a los servicios adicionales que ofrece la ASG, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es el RUL? ¿Qué es el RUP? ¿Quiénes tienen que sacarlo? Bueno, ustedes saben que legalmente siempre ha habido un área gris entre lo que son servicios profesionales y servicios no profesionales. Bueno, pues en el RUP, es el Registro Único de Profesionales. Y ese registro recoge todos los documentos necesarios para tú poder contratar con el gobierno. No los pide la Ley 73, que es la ley habilitadora de la ASG. Lo piden los diferentes componentes ¿verdad?, que requieren: Código Anticorrupción, Contralor de Puerto Rico, Departamento de Hacienda, Oficina del Inspector General, todos esos documentos necesarios, ¿verdad? Y si usted está ávido para hacer negocios con el gobierno, pues usted, si es individuo, paga $100, si es corporación, paga 200. Y a través de ahí usted autoriza a Ideal y Ideal le trae los documentos. Los que no traiga, pues entonces usted sí los aneja, incluyendo la declaración jurada que está en el Código Anticorrupción. Eso funciona como un banco de talento, ¿verdad? Todas las agencias tienen acceso al registro y pueden ver que usted está en cumplimiento y no le pueden requerir los documentos adicionales en la agencia porque ya están ahí. Y lo mismo pasa con el Registro Único de Licitadores, que si usted vende bienes, brinda algún servicio ¿verdad?, un servicio no profesional o hace obras, pues entonces el Registro Único de Licitadores ahí cambian dependiendo del volumen de negocio. Somos un poquito más estrictos porque eso sí, ¿verdad?, son los servicios que nosotros licitamos y a través de ahí también se le invitan a la subasta y usted se entera de todo, ¿verdad?, de todos los negocios que están disponibles para hacer con el gobierno. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo más o menos? Sé que esto no sé si habrá un tiempo matemático, o sea, específico, pero ¿cuánto tiempo más o menos tarda para que una persona, una vez someta toda la documentación, sea ingresada en ese RUL o ese RUP? Ay, pues yo estoy bien orgullosa de eso porque antes se podían tardar meses, literalmente. Hoy día, si usted está en cumplimiento, eso sale el mismo día y los que están por ahí, ¿verdad?, se los pueden confirmar. Si no, ¿verdad?, si se lo viran, si le falta alguna que otra cosa o si sale con deuda y tiene que buscar alguna otra certificación, pues pone un promedio de 3 a 5 días en el caso del Registro Único de Servicios Profesionales. En el caso del Registro Único de Licitadores, pues está lo que es la evaluación de sus estados financieros y ahí hay sí un término de 2 a 5 días en lo que se tarda en revisar. Y se incluye también el SAMS.
¿verdad? Que el SAMS es el permiso necesario como si fuera el RUL, pero para usted participar en lo que son las licitaciones públicas de fondos federales. De todas formas, esos días que usted menciona eran súper expeditos, así que... No, muy es bien. que una de las cosas, les dije que una de las cosas que yo recibía cuando me senté en la silla eran requerimientos de información para que yo diera información pública de compras. Y otra cosa eran llamadas porque llevaban meses tratando de sacar su registro único de licitadores o su registro único de servicios profesionales y no salían. Pero volvemos, es un sistema que también se diseñó por empleados del gobierno de Puerto Rico. Obviamente los desarrolladores fueron una compañía privada, pero ¿quién dijo? Este es el proceso, como, ¿verdad? El mapping, yo digo la arquitectura, fueron empleados públicos. Nosotros también hicimos foros con la industria privada y se le dijo, gracias por todas las flores que puedan echar aquí. No los vamos, ¿verdad? Aquí nadie va a penalizar a nadie, pero nosotros queremos que nos critiquen. Nosotros queremos saber cuáles son las críticas, Claro. porque a través de las críticas que vamos a identificar que hay que mejorar. Claro. Y eso fue maravilloso, que recibimos muchísimas críticas, muchísimas. Y a raíz de eso, pues pudimos mejorar los sistemas de información. Y específicamente, uno de los mayores problemas que yo pienso, no, ¿verdad? No sé qué opinión tienes sobre esto, Alberto, pero en el gobierno hay un problema de darle continuidad a los proyectos. Y a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo se está preparando ASG para que el día que Carla no esté, pueda dársele continuidad a esta visión de continuar optimizando los procesos? La sana administración pública es algo que trasciende una silla, ¿verdad? Y yo creo que parte es institucionalizar lo que es la innovación. Y eso es siempre nosotros preparándonos con sistemas tecnológicos que puedan ser customizados a las necesidades que estén en ese momento. Si yo pongo un producto enlatado, no lo voy a poder customizar, o customizarlo se me va a hacer bien difícil y me voy a ver bien atada a eso. Así que nos hemos dedicado a poder desarrollar herramientas tecnológicas que puedan ser customizadas y que se ajusten a los cambios necesarios que requiera cualquier legislación, cualquier orden ejecutiva o cualquier cosa. Que no sea estático. Claro. Igualmente nosotros revisamos nuestros reglamentos porque volvemos, trasciende una figura, trasciende una persona. Y esa cultura organizacional del personal que sí se va a quedar 30, 40 años dando servicios en una agencia. Eso es bien importante. Son la vida, son el pulmón de las agencias y son los que te van a brindar el servicio. Y si tú no tienes empleados motivados, si tú no tienes empleados que tengan educación continua, si tú no tienes empleados que sean, ¿verdad? Que se monitoree su desempeño, pues tú no vas a saber qué tienes que mejorar. Y esas son herramientas que estamos dejando tecnológicas en la Administración de Servicios Generales para el próximo que venga o la próxima que venga pueda continuar, ¿verdad? Pueda continuar, pueda innovar, pueda atraer, porque hoy día las contrataciones públicas no son estáticas, ¿verdad? Hoy puede que esta sea la necesidad, mañana no. Y siempre lo importante, ¿verdad?, es seguir esa visión y al final del día la política pública la dicta la Asamblea Legislativa y la gobernadora, en este caso del pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que hay que ejecutar. Pero siempre teniendo como norte a la innovación y que realmente pues venga a resolver problemas, no a crearnos problemas adicionales. Y específicamente, ¿verdad? Yo sé que esto sería una carga muy onerosa, pero a ver si está la posibilidad. ASG ha pensado, ¿verdad?, compartir todo este desarrollo tecnológico que ha tenido con otras agencias. Y te lo pregunto porque es que he visto agencias que todavía están trabajando con archivos y pero es que eso es un riesgo muy grande porque esa documentación ya por humedad se pierde. Ya lo estamos compartiendo, estamos con las agencias, ¿verdad?, con 7 agencias por año, porque obviamente depende de la asignación presupuestaria. Y otra cosa que vamos a dejar como legado es un case study. Estamos preparando, ¿verdad?, lo que es básicamente todas las metodologías que se utilizaron para llevar una agencia que utilizaba papel carbón de recibo a que sea la agencia, ¿verdad?, de innovación pública, que más innovación pública y tecnológica tiene ahora mismo. Y eso pues es algo que vamos a compartir paulatinamente con la academia para precisamente eso, que quede para la posteridad, ¿verdad? ¿Cómo fue el camino? ¿Cuáles fueron los retos que nosotros enfrentamos como administración? La importancia de identificar los fondos para innovar, ¿verdad? Para mantenernos atemperados a los tiempos, porque
de nada sirve que estemos atemperando a los tiempos a esta agencia y que en 10 años volvamos a estar atrás. Yo entiendo que si el gobierno quiere regular las cosas, tiene que estar a la vanguardia. Y eso requiere una inversión. Así que identificar esas inversiones a futuro va a ser bien importante. Y volvemos. Tenemos años de cosas que no se hicieron por falta de recursos. Están encaminadas, me consta que están encaminadas. El gobierno de Puerto Rico cuenta con excelentes servidores públicos, porque hablan mucho de los malos, pero por uno malo hay 15 buenos, 20 buenos, que realmente tienen un compromiso y que están ahí y que luchan día a día porque eso se dé. Y ahora que están los recursos, yo no me cabe la menor duda que vamos a estar en una mejor posición dentro de poco tiempo, pero no va a durar mucho si no se mantiene, ¿verdad? Y yo creo que el mantenimiento es un costo menor a que una inversión completa para recrear algo nuevo. Y eso ya está probado. Sí, bien. Y que, ¿verdad? Para ir dándole closure a esta entrevista, porque sin duda alguna ha sido muy enriquecedora para mí, porque me has ilustrado sobre cosas que yo no tenía idea que estaba haciendo o que estaba llevando a cabo a veces en estos momentos. Así que definitivamente es muy encomiable y admirable, no solamente respecto a ti, sino, como bien recalcaste, respecto a todo tu equipo de trabajo, porque un buen líder se distingue porque prepara a los demás para que dirijan también. Y necesariamente tengo que resaltarte eso. Pero si tuvieses que dirigirte hacia las distintas dependencias de gobierno, ¿qué mensajes tú les darías sobre la importancia de estar atemperado a los procesos que fiscaliza la SG? Respetar los procesos. Yo creo que todo tiene una razón de ser. Y a veces la prisa es mala consejera. Y siempre, siempre, siempre velar porque usted haga su trabajo. Si usted hace su trabajo, usted no tiene por qué preocuparse. Piense que lo ven como órdenes de compra, que una compra que usted no tramita es una silla de ruedas que no le llega a un niño de educación especial. ¿Verdad? Porque a veces nos dicen que por eso hable de perder la sensibilidad, que es una caducidad, porque de momento dicen, ay, no, eso es una comprita de $500. Esa comprita de $500 era el equipo que necesitaba un niño para poder hacer sus deportes en la escuela. O era un vehículo que iba a comprar la Policía de Puerto Rico para tener adicional en combatir el crimen. ¿Verdad? No vea los trámites administrativos como un problema. Súmese al cambio. ¿Usted quiere que sean más fáciles? Pues súmese a esta transformación digital, aporte y apoye eso, porque todos los problemas al final del día se reducen por mala administración. Si hoy no podemos atender necesidades es porque no están las herramientas. Y si las herramientas no están, es porque algún proceso administrativo no seguimos. Y tener esa sensibilidad siempre. Y yo se lo recargo mucho a mi subadministrador, a Joel Fontana. El día que tú veas que yo menosprecie una compra, ese día tú me tienes que decir, Carla, tú te tienes que ir. O darme, ¿verdad?, ese jamaquión, porque es bien necesario, ¿verdad? Es bien necesario nosotros darle esa razón de ser y no menospreciarlo. Entonces uno dice, ay, se quedaron este año fiscal sin atender 5 órdenes de compra. Uy, nosotros nos morimos si pasa eso. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, otras agencias celebraban que solamente el 2%, que representaban 2,000 órdenes de compra, se quedaron sin atender. Pues ahí estaba el abanico de una escuela. Ahí estaba los materiales que la maestra tuvo que salir a comprar. En esas 2,000 nada más, ¿verdad? Y esa sensibilidad siempre es bien necesaria. Y si usted hace su trabajo con mucho compromiso y siempre riñéndose a los valores y a lo que está establecido, no tiene por qué ser difícil. No tiene que ser difícil, y cuando usted vea los resultados, no hay nada más gratificante que usted estar en el servicio público y usted ver los resultados de lo que usted esté haciendo. Nada, ¿verdad? No hay trabajo que se compare con eso, y yo creo que por eso todavía hay gente que se suma a ser funcionarios públicos, a pesar de lo que todo eso implica, ¿verdad? Crítica, una exposición mediática que es difícil, que todavía a mí me cuesta manejarla, pero que es gratificante. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero yo creo que fue importante, Carla, esta entrevista en el sentido de que ahora que traes a colación eso de que todavía te cuesta manejarla, la realidad es que a través de lo que has establecido hoy, yo creo que quedó plasmado, y todas las personas que nos están viendo van a ver
que a quien tenemos dirigiendo la ASG es una persona que conoce la agencia, es una persona que se integra con sus empleados y no es meramente una persona que está ahí por ver el tiempo pasar. Es que tuve mucha presión. Yo siempre me distinguí mucho como, yo vivía por lo profesional, yo vivía por mi carrera académica. Y mi nombramiento fue bien criticado, porque ciertamente pues una mujer jovencita que va a dirigir una agencia y decían, ¿qué experiencia puede tener? Y yo dentro de mí decía, pero es que no es la cantidad, es la calidad. Ahí han puesto, todos los administradores anteriores, excepto el que me reclutó, han tenido 1000 señalamientos, han sido acusados y han tenido carreras, ¿verdad? Que quizás puedan tener más años, pero no de la profundidad que yo pude haber trabajado. Y yo me puse una meta y fue decir, yo no voy a decir, ni me voy a autoelogiar, ni voy a contrarrestar lo que están diciendo. Que mi trabajo hable por sí solo. Y siempre vivo con eso, ¿verdad? Porque el trabajo no hable de mí solamente, sino del equipo maravilloso de empleados que yo tengo allí trabajando conmigo y que creyeron en mí, que me dijeron que sí. Cuando yo les pedí que formaran parte de mi equipo, que no lo dudaron 2 meses a pesar de las críticas, que se enrollaron las mangas conmigo y que están allí dando frente y velando porque cada dólar público se invierta de una manera correcta. Bueno, licenciada, la debo felicitar. Nosotros estamos muy contentos con su labor. Le agradecemos que haya venido. De verdad que sí, para nosotros fue un privilegio tenerle y fue muy enriquecedor. No sé si Leslie tiene algo más que añadir. Gracias, y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Seguro que sí. Porque sinceramente de hoy nada más identifiqué muchos temas que luego podemos trabajar en colaboraciones adicionales, pero quiero darte las gracias, Carla, por abrirte hoy, por darle la oportunidad entre colegas de que las personas conozcan más de ti y que vayan más allá de lo que la opinión pública quiere dejar ver. Eso es bien importante. No, gracias a ustedes, de verdad. Mi primer podcast la pasé súper bien. ¡Qué bueno! Y qué bueno por esta iniciativa, de verdad los felicito mucho y cualquier cosa pueden contar con nosotros 100%. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes.